Un saludo para ustedes y por supuesto para la audiencia de Antena 1. ¿Cómo ve la situación en cuanto a la consulta popular? Hay Mira, hay algo, varios, hay algo varios. sólido y aparentemente irreversible que tendrá que darse de la manera que sea con respecto a la instalación de tropas extranjeras en Ecuador. Efectivamente, y no es el único caso. Gustavo, hay que esperar y ver si cuestiones como las que ustedes acaban de mencionar hace un momento no terminan, quién sabe, viabilizados por la Corte Constitucional, discutidos por la Asamblea y puestos en paquete a consideración y refrendación por parte de la ciudadanía a través de las urnas. Lo cierto es que sí, de momento un solo tema está en el radar, ya aprobado por la Asamblea Nacional, ya puesto en definitiva a consideración de la gente y pues esperemos que se fije en definitiva una fecha en la que nuevamente los ecuatorianos a un costo, diría yo, un poco alto, tengamos que nuevamente ir a rayar una papeleta y refrendar o rechazar lo actuado por la Asamblea Nacional. Ese es uno de los candados, como ustedes lo saben, que está presente en la Constitución del 2008, en el sentido de que ciertos temas de cambios constitucionales no se limitan a simplemente un trámite institucional, una intervención de la Asamblea, con la intervención de la Corte Constitucional, sino que también requieren una ratificación por parte de la ciudadanía a través del voto. Abogado Alarcón, muy buenos días. Pues deberemos además suponer que en esta consulta popular no se abordará únicamente este tema. Deberíamos asumir que el presidente va a procurar incorporar otros temas para que sean de decisión del pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles considera usted que podrían incluirse? Mira, yo creo que acá, para hacer que incluso la plata rinda más, por decirlo coloquialmente, Rosana, sí se deberían meter otros temas, ¿no? No basta con esto que ya está en marcha sobre la base del artículo 442 que demanda que los ciudadanos nos pronunciemos, sino que podría ir algún pliego de preguntas similar al que vimos en el último proceso de consulta y de referendo, ¿no? Viabilizado sí por la Corte Constitucional, pero insisto, para hacer que la plata rinda, se podría volver a abordar temas vinculados al Consejo de Participación Ciudadana en línea con lo que ya ha establecido la Corte Constitucional. Podríamos meter también temas del sector justicia, no solo como los que hemos visto en el último tiempo, sino, me atrevo a decir, incluso para revertir quizá aquello que fue aprobado por la propia ciudadanía en referendo en 2011, para que la judicatura deje de ser un botín político de los poderes de turno. Y te diría, quién sabe qué otros temas puedan estar en la mente y en el radar del presidente de la República, pero como digo, esperemos que al menos haya conciencia de cuánto cuesta un proceso de referendo para que esta sea una oportunidad que vaya mucho más allá de la refrendación de lo que significa permitir que en el país funcionen las bases extranjeras como mecanismos de cooperación internacional, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Y cómo ha ido en su criterio hasta el momento ese proceso asumido a través del tratamiento de leyes económico urgentes de moldear, por llamarlo así, la constitución de Montecristi a través de reformas o enmiendas? Gustavo, debemos tener súper claro, y lo hemos discutido en otras ocasiones contigo, que la Constitución es la norma suprema, está en vigencia desde octubre del 2008, requiere cambios reales, no maquillaje, no necesariamente un proceso constituyente, como se habló hace unos meses, y que estos tienen que ser activados de la manera correcta. Esos candados constitucionales a los que me refería hace un momento determinan que pues hay dos formas de cambiar la Constitución, por la vía de la enmienda, por la vía de la reforma parcial. En ambos casos tiene iniciativa el presidente de la República, puede llevarla a cabo, puede impulsarla, pero es la vía correcta para cambiar la norma principal. Intentar modular la Constitución, no me atrevo a decir reformarla formalmente, pero modular la Constitución mediante leyes orgánicas que en la jerarquía normativa están un nivel más abajo, creo que es inadecuado porque se está
violando un principio fundamental del derecho. Y aunque muchas personas aplaudan lo actuado por la Asamblea Nacional, argumentando la necesidad, la urgencia de hacer ciertas cosas, veremos si con las acciones de inconstitucionalidad que ya han sido presentadas y que están en marcha, no hay una reversión, llamado al orden a la Asamblea Nacional para que haga las cosas de la manera correcta. No se trata acá de hacer lo que la gente considera que está bien únicamente, sino hacerlo también de la manera en que la norma lo establece. De eso se trata, el Estado de Derecho, donde mandan las leyes y no las personas. Ahora, abogado Alarcón, quizás uno de los temas que preocupa respecto de estas reformas es uno, el apresuramiento. Todas han llegado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Desde ese aspecto ya hay una serie de cuestionamientos. La aprobación de varias inconstitucionalidades, la incorporación de temas de última hora para ser aprobados, lo que ha reducido prácticamente a cero la posibilidad de deliberación, de debate, de discusión, y como consecuencia una gran cantidad de acciones ante la Corte Constitucional que prácticamente podrían colapsar a este organismo. Roxana, se está repitiendo la historia. Cuando Daniel Noboa inició su mandato transitorio en el año 2023, recordarás tú, producto de la mal llamada muerte cruzada, primero, por supuesto, activó la máquina de emitir decretos, una cantidad impresionante de decretos ejecutivos, pero además consolidó una primera mayoría en la Asamblea Nacional, como creo que todos recordamos, con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano, diciendo que eso era la gobernabilidad que el país demandaba y que el gobierno de Guillermo Lasso no había logrado. Cinco fueron normas propuestas por Noboa al inicio de su mandato. Recordarás tú que hubo un proyecto de ley urgente en materia económica para fortalecer las actividades turísticas, la que fue graciosamente llamada Ley Taylor Swift por parte del hoy presidente de la Asamblea, antes ministro de Turismo. También hubo una ley urgente en materia económica para recuperar activos de origen ilícito, que me preocupa porque el tema se repite nuevamente. Después tuvimos la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la ley de competitividad energética, la ley de eficiencia económica, y a la larga fue un empujón de entrada de una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, muy similar a la que hoy estamos viendo en la Asamblea Nacional. Los resultados creo que quedarán en la conciencia de quienes participaron del proceso, y el impacto de la aprobación de estas normas en la vida de los ecuatorianos, ¿no? Entonces acá creo que estamos viviendo de nuevo ese impulso inicial de una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a cualquier costo y sobre pretexto de las demandas de la gente. Pero, por ejemplo, sí cabe preguntarnos si de forma efectiva, Rosana, y tú consideras conmigo, las leyes urgentes en materia económica han tratado temas urgentes en materia económica o se han constituido en definitiva en Frankenstein normativos que lo único que buscan es meter cualquier cosa para ganar popularidad. ¿Cómo ve usted la situación de la función judicial, de la justicia en Ecuador, con el Consejo de la Judicatura comandado por Mario Godoy, quien cumple ya un año en esa función, pero un año que está marcado por una realidad institucional muy crítica, déficit de jueces, concursos estancados, falta de recursos, un deterioro estructural? Y ahora con esta nueva norma que se le posibilitó de declarar oficialmente la emergencia en la función judicial, situación que se vería amparada también en una reciente modificación a través de la Ley de Integridad Pública. De nuevo el punto, y regresamos al tema anterior, Gustavo. Una ley urgente en materia económica debía incorporar una disposición de declaratorias de emergencia en el sector justicia, y claro, nos dirán, es que todos los temas normativos tienen un impacto económico en el país y en la vida de la gente, sí, pero no se trata de un tema de aquellos considerados urgentes en materia económica sobre la base de los antecedentes y del trabajo previo de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí está un buen ejemplo de ese Frankenstein normativo que mencionaba hace un momento. Y si revisamos la crisis del sector justicia, tú has puesto el dedo en la llaga. Cuando tienes un estándar internacional que dice que un país idealmente debería tener 65 jueces por cada 100,000 habitantes, y Ecuador con suerte
tiene 15 en las comunidades y en los territorios que en mejor situación se encuentran. Creo que es claro el tema de urgencia, creo que es claro la crisis que se atraviesa, pero la solución no pasa por reformar un artículo y facultarle a una persona a designar jueces a dedo. Pasa por evaluar jueces y fiscales, que es una atribución que ya está establecida en la ley y que no se ha ejecutado durante prácticamente una década. Pasa por renovar la Corte Nacional de Justicia, que es una tarea pendiente por parte del Consejo de la Judicatura y que, como tú conoces, ha pasado por 2 procesos declarados nulos e insanables porque más sonaron a metida de mano en la justicia a renovación de la principal corte del país, o por cuestiones fundamentales, como asignarle recursos suficientes al sector para que no tengan que estar cada cierto tiempo mendigándole dólares al Ministerio de Economía y Finanzas para dar mantenimiento a sus edificios, a sus equipos, o para llenar vacantes a través de procesos públicos. Así es que la crisis no es nueva, ni la crisis ha demandado de un artículo como el aprobado. Lo que necesitamos para allá es una judicatura renovada para los próximos 6 años, sin intereses político-partidistas de por medio, sin cálculos políticos de las autoridades y que pueda ya sentarse a trabajar de tal forma ¿Cuánto, que... Mauricio, de esto es realmente posible? Como usted mismo nos acaba de comentar, son 2 ocasiones ya en las que se cae este proceso. Ha habido una gran cantidad de complicaciones con las ternas. Quienes han conformado las ternas se han abierto del proceso, otros han enfrentado inconvenientes para poder participar. Ha habido retrasos en la entrega de las ternas y el principal problema, antes ni siquiera de llegar a la emergencia o de lo que podría venirse más adelante, es la imposibilidad hasta el momento de tener un consejo de la judicatura, ojalá independiente. Pero mira, Rosana, qué nivel de irresponsabilidad si lo que tenemos nosotros es la integración de ternas con personas que tienen conflicto de interés. Y conflicto de interés conocido desde el primer momento, porque la Asamblea Nacional muy bien sabe quiénes son, pues sus asambleístas suplentes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un acto de responsabilidad o simplemente de un acto de cumplir por cumplir y a medias para darle un poco más de oxígeno a la judicatura en su estado actual y que no pueda actuarse la renovación como manda la Constitución y la ley? Misma cuestión con el Ejecutivo. Entonces, esa responsabilidad de los 5 entes nominadores debería ser real y debería apuntar a tener una judicatura, como tú bien dices, integrada en su totalidad y renovada para los próximos 6 años de forma urgente. No es un concurso público, Rosana, no es un proceso que nos va a tomar ni 6 meses, ni 8 meses, ni un año. Es un proceso mucho más rápido, porque estamos hablando que es de escrutinio público con impugnación ciudadana, con veeduría, nada más. Son ternas que envían las instituciones, pero si ni siquiera son capaces de llevar a cabo el proceso de esta manera, pues me temo que tendremos esta judicatura extendida por algún tiempo más. Ahora, hay criterios como el de un exdirector del Consejo de la Judicatura aquí en la zona 6, que señala que con la declaratoria de emergencia y la normativa que se ha puesto en vigencia, se ha abierto el panorama para una nueva y grosera metida de mano en la justicia. Pues mira, acá creo que los hechos hablan por sí solos, Gustavo. De nuevo, se requería un artículo en una ley económica urgente para facultar a una autoridad a declarar la emergencia en el sector justicia y designar jueces a dedo. Definitivamente no. Lo que se requiere en presente con las normas vigentes es que, por ejemplo, se evalúe a los jueces y se depure la justicia. Y la evaluación a los jueces y a los servidores judiciales es una atribución que ya está establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la propia Constitución. Si tú revisas la Constitución, el artículo 181, que es el que establece las competencias del Consejo de la Judicatura, sus atribuciones, dice con claridad que esta es la principal responsable de dirigir los procesos de selección de jueces y de servidores, pero además de evaluarlos, de ascenderlos, de investigarlos y de sancionarlos en procesos públicos, transparentes, mediante decisiones motivadas.
que la judicatura es la responsable de administrar la carrera judicial, la profesionalización de los funcionarios del sector justicia. Eso está en la Constitución. ¿Se requería de lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional? Definitivamente no. Lo que se requiere es trabajo, acción, que las autoridades y las instituciones funcionen. Si los ecuatorianos desconfiamos de ellas es porque lamentablemente no hacen su trabajo. Sobre todo está de por medio quién lo hace. Es Mario Godoy la persona calificada, tiene el prestigio, tiene los dotes profesionales, jurídicos para realizar temas tan delicados como evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales o ejecutar contrataciones por emergencia sin concurso público cuando se sabe que faltan más de 750 operadores judiciales en Ecuador. Y mira, Gustavo, puede haber la mejor voluntad del mundo por parte de Mario Godoy, de Solanda Goyes, de Yolanda Yupanqui, pero las cosas deberían hacerse en el margen y dentro de los límites de las normas que están vigentes, no requiriendo este tipo de cuestiones que nos generan a muchos dudas como las que tú has señalado. ¿Qué interés hay detrás? ¿Se requiere designar jueces a dedo? ¿Se requiere hacer las cosas como está ahora en esta cuestión de la ley de integridad aprobada en su momento? Definitivamente no. Lo que se tiene que hacer es trabajar, algo que por desgracia en algunos temas no hemos visto desde hace mucho tiempo. Y nos dirán, claro, pero mira, hemos sancionado a decenas de jueces, hemos destituido a decenas de servidores judiciales. Pero está permeado el sector por la corrupción, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces acá esa evaluación, que de nuevo lleva casi una década postergada, debió haberse hecho hace mucho tiempo y con la normativa vigente, sin requerir leyes urgentes en materia económica ni acciones de la Asamblea Nacional como las que hemos visto en este tiempo. Y hay experiencias muy malas que ha tenido Ecuador ya en este sentido. Recordemos el manejo que se hizo del error inexcusable y los temores fundados que existen de que nuevamente esta figura de esta emergencia en el sistema judicial podría convertirse en una herramienta de control político sobre la justicia. Mira, la justicia ha sido el botín preferido de los actores políticos no desde hace 5, 10 o 15 años. Me atrevo a decir que al menos, para referirnos al último tiempo, desde que Ecuador volvió a la democracia a finales de los 70. En una época era con arreglos políticos, con designaciones desde el Congreso, con envío de tanques a la Corte Suprema de Justicia. En otras épocas era con referendos como el del 2011, ¿no? Donde además nos dijeron a nosotros de frente que se quería meter la mano en la justicia y los ecuatorianos terminamos avalando esa metida de mano de la que hasta hoy pagamos las consecuencias. Ahora también se aplaude lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional, pero creo que tarde o temprano se verán los resultados. No se trata acá de las buenas intenciones que nos digan en una rueda de prensa o en declaraciones a medios de comunicación, sino de nuevo en la extraña necesidad de que normas ad hoc sean aprobadas en condiciones específicas cuando ya tienes una ley que debería ser aplicada y que ayudaría en buena medida a solucionar el entuerto en el que este sector se encuentra. Finalicemos quizá, Mauricio, con una brevísima evaluación sobre la Asamblea Nacional, esta importante función del Estado, cómo se ha venido desempeñando en este ya cercano a los 2 meses. Hoy justamente se cumplen 2 meses de instalación de la Asamblea Nacional. Cómo ha mejorado Ecuador en términos de gobernabilidad, cómo ha perdido en el otro tema de tener debates como tienen que ser en esta importante función del Estado. Se ha sacrificado mucho por la ejecutividad. La gobernabilidad no es otra cosa que la capacidad que tiene un gobierno para gestionar lo público de forma efectiva, legítima, estable, atendiendo las demandas sociales, cumpliendo con las promesas que se hizo a la ciudadanía y manteniendo el orden. Gobernabilidad no es otra cosa que un equilibrio entre las instituciones y la sociedad, donde la gestión pública, en el marco de una garantía de derechos y con la mira en beneficiar a los ciudadanos, hace su trabajo. Gobernabilidad no es la buena relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Este es apenas uno de los elementos de gobernabilidad, Gustavo. Y si bien es cierto, en estos primeros meses, ya van a ser
2 meses de la Asamblea, prácticamente 2 meses del Ejecutivo, empezamos a ver que pues los proyectos de ley son aplicados de forma muy eficiente por la Asamblea Nacional, discutidos y aprobados con la mayoría que vimos desde el inicio del mandato. Esto no garantiza nada de lo que a través del marketing y la comunicación nos dicen. En buena hora por esa buena relación, pero específicamente, y tú lo sabes, nosotros hacemos seguimiento a través del Observatorio Legislativo del trabajo de la Asamblea Nacional y empezamos a ver más de lo mismo. Para muestra, el hecho de que un dibujante de 19 años haya puesto en evidencia una práctica recurrente desde hace mucho tiempo y tapiñada por los actores políticos de meter familiares cruzados entre los despachos de los legisladores, con total y absoluta impunidad. Bueno, ahora se dice reformamos el reglamento en el CAL y es una más de las reformas, en cada periodo legislativo se reforma y lamentablemente echa la ley, echa la trampa, encontrarán la forma de puentearla y de seguir haciendo más de lo mismo. Mira que en este momento al dibujante le han suspendido 8 días sin sueldo y quien entra en funciones es la hija de otro legislador. Esa es la nueva asamblea de la que nos hablan, mientras no corrijamos el error de fondo, que es la irresponsabilidad de los partidos y movimientos políticos al momento de armar sus listas, vamos a seguir viendo estas cuestiones una y otra vez. Y quizás para esto habría que analizar también todo lo que se dejó fuera de las reformas al Código de la Democracia. Cuando se decidió reformar se tocaron otros aspectos que no pasan de alguna manera por los reales problemas que está enfrentando el país ahora con lo que vemos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Definitivamente. Y de nuevo, la Asamblea Nacional, primera función del Estado, órgano de representación de los ecuatorianos en este caso, debería estar al servicio de los ecuatorianos, no al servicio de los intereses políticos particulares de turno. Mira que hay temas trascendentales que deberían ser discutidos con mayor profundidad que al apuro de una ley económico urgente, que deberían incorporar criterios desde la ciudadanía de varios actores con conocimiento en el tema, que deberían ser aprobados de forma responsable, me atrevo a decir, hasta de manera unánime por quienes son nuestros representantes, pero lo que estamos viendo y hemos visto durante estos 2 meses es más de lo mismo. Bien. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana, Mauricio. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un abrazo para ustedes y una buena semana para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.